Veritatis Splendor, capítulo 3, numeral 110. ¿Cuánto se ha dicho hasta ahora acerca de la teología en general puede y debe ser propuesto de nuevo para la teología moral, entendida en su especificidad de reflexión científica sobre el Evangelio como don y mandamiento de vida nueva, sobre la vida según la verdad en el amor, Efesios 4:15, sobre la vida de santidad de la Iglesia, o sea, sobre la vida en la cual resplandece la verdad del bien llevado hasta su perfección, no sólo en el ámbito de la fe, sino también y de modo inseparable en el ámbito de la moral. Interviene el magisterio de la Iglesia, cuyo cometido es discernir por medio de juicios normativos para la conciencia de los fieles los actos que en sí mismos son conformes a las exigencias de la fe y promueven su expresión en la vida, como también aquellos que por el contrario, por su malicia son incompatibles con estas exigencias, predicando los mandamientos de Dios y la caridad de Cristo. El magisterio de la Iglesia enseña también a los fieles los preceptos particulares y determinados y les pide considerarlos como moralmente obligatorios en conciencia. Además, desarrolla una importante tarea de vigilancia, advirtiendo a los fieles la presencia de eventuales errores, incluso solo implícitos, cuando la conciencia de los mismos no logra reconocer la exactitud y la verdad de las reglas morales que enseña el magisterio. Se inserta aquí la función específica de cuantos por mandato de los legítimos pastores enseñan teología moral en los seminarios y facultades teológicas. Ellos tienen el grave deber de instruir a los fieles, especialmente a los futuros pastores, acerca de todos los mandamientos y las normas prácticas que la Iglesia declara con autoridad. No obstante, los eventuales límites de las argumentaciones humanas presentadas por el magisterio, los teólogos moralistas están llamados a profundizar las razones de sus enseñanzas, a ilustrar los fundamentos de sus preceptos y su obligatoriedad, mostrando su mutua conexión y la relación con el fin último del hombre. Compete a los teólogos moralistas exponer la doctrina de la Iglesia y dar en el ejercicio de su ministerio el ejemplo de un asentamiento leal, interno y externo, a la enseñanza del magisterio, sea en el campo del dogma como el de la moral, uniendo sus fuerzas para colaborar con el magisterio jerárquico. Los teólogos se empeñarán por clarificar cada vez mejor los fundamentos bíblicos, los significados éticos y las motivaciones antropológicas que sostienen la doctrina moral y la visión del hombre propuestas por la Iglesia. En el servicio que los teólogos moralistas están llamados a ofrecer a la hora presente es de importancia primordial no sólo para la vida y la misión de la Iglesia, sino también para la sociedad y cultura humana. Compete a ellos en conexión íntima y vital con la teología bíblica y dogmática, subrayar en la reflexión científica en el aspecto dinámico que ayuda a resaltar la respuesta que el hombre debe dar a la llamada divina en el proceso de su crecimiento en el amor, en el seno de una comunidad salvífica. De esta forma, la teología moral alcanzará una dimensión espiritual interna, respondiendo a las exigencias de desarrollo pleno de la imago Dei, que está en el hombre y en las leyes del proceso espiritual descrito en las éticas y místicas cristianas. Ciertamente, la teología moral y sus enseñanzas se encuentran hoy ante una dificultad particular, puesto que la doctrina moral de la Iglesia implica que necesariamente una dimensión normativa, la teología moral no puede reducirse a un saber elaborado solo en el contexto de las así llamadas ciencias humanas, mientras éstas se ocupan del fenómeno de la moralidad como hecho histórico y social, y la teología moral aún sirviéndose necesariamente también de los resultados de las ciencias del hombre y de la naturaleza. No está en absoluto subordinada a los resultados de las observaciones empírico-formales o de la comprensión fenomenológica. En realidad, la pertinencia de las ciencias humanas en teología moral siempre debe ser valorada con relación a la pregunta primigenia: ¿qué es el bien o el mal? ¿Qué hacer para obtener la vida eterna? El teólogo moralista debe aplicar, por consiguiente, el discernimiento necesario en el contexto de la cultura prevalentemente científica y técnica actual,
expuesta al peligro del pragmatismo y del positivismo. Desde el punto de vista teológico, los principios morales no son dependientes del momento histórico en el cual viene a la luz. El hecho de que algunos creyentes actúen sin observar las enseñanzas del magisterio o erróneamente consideren su conducta como moralmente justa cuando es contraria a la ley de Dios declarada por sus pastores, no puede constituir un argumento válido para rechazar la verdad de las normas morales enseñadas por la Iglesia. La afirmación de los principios morales no es competencia de los métodos empíricos formales. La teología moral, fiel al sentido sobrenatural de la fe, sin rechazar la validez de tales métodos, pero sin limitar tampoco a ellos su perspectiva. Mira sobre todo la dimensión espiritual del corazón humano y su vocación al amor divino. En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias experimentales, parten de un concepto empírico y estadístico de normalidad, la fe enseña que esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre desde su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Solo la fe cristiana enseña al hombre el camino de retorno al principio. Mateo 19:8. Un camino que con frecuencia es bien diverso del de la normalidad empírica. En este sentido, las ciencias humanas, no obstante todos los conocimientos de gran valor que ofrecen, no pueden asumir la función de indicadores decisivos de las normas morales. El Evangelio es el que revela la verdad integral sobre el hombre y sobre su camino moral, y de esta manera instruye y amonesta a los pecadores, y les anuncia la misericordia divina, que actúa incesantemente para preservarlos tanto en la desesperación de no poder conocer y observar plenamente la ley divina, cuando de la presunción de poder salvar sin mérito. Además, Él les recuerda la alegría del perdón, solo el cual da la fuerza para reconocer una verdad liberadora en la ley divina, una gracia de esperanza, un camino de vida. La enseñanza de la doctrina moral implica la asunción consciente de estas responsabilidades intelectuales, espirituales y pastorales. Por esto, los teólogos moralistas que aceptan la función de enseñar la doctrina de la Iglesia tienen el grave deber de educar a los fieles en este discernimiento moral, en el compromiso por el verdadero bien y en el recurrir confiadamente a la gracia divina. Si la convergencia y los conflictos de opinión pueden constituir expresiones normales de la vida pública, en el contexto de una democracia representativa, la doctrina moral no puede depender ciertamente del simple respeto de un procedimiento. Y en efecto, ésta no viene determinada en modo alguno por las reglas y formas de una deliberación de tipo democrático. El disenso, a base de contestaciones calculadas y de polémicas a través de los medios de comunicación social, es contrario a la comunión eclesial y a la recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. En la oposición a la enseñanza de los pastores no se puede reconocer una legítima expresión de la libertad cristiana ni de las diversidades de los dones del Espíritu Santo. En este caso, los pastores tienen el deber de actuar de conformidad con su misión apostólica, exigiendo que sea respetado siempre el derecho de los fieles a recibir la doctrina católica en su pureza e integridad. El teólogo, sin olvidar jamás que también es un miembro del pueblo de Dios, debe respetarlo y comprometerse a enseñarle una enseñanza que no lesione en lo más mínimo la doctrina de la fe. Nuestras responsabilidades como pastores. La responsabilidad de la fe y la vida de fe del pueblo de Dios pesa de forma peculiar y propia sobre los pastores, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Entre las principales funciones de los obispos destaca el anuncio del Evangelio. En efecto, los obispos son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Ellos predican al pueblo que tienen confiado la fe, que hay que creer y que hay que llevar a la práctica y la iluminan con la luz del Espíritu Santo, sacando del tesoro de la revelación lo nuevo y lo viejo. Hacen que dé frutos y con su vigilancia alejan los errores que amenazan a su rebaño.
Nuestro común deber y antes aún nuestra común gracia es enseñar a los fieles, como pastores y obispos de la Iglesia, lo que los conduce por el camino de Dios, de la misma manera como el Señor Jesús hizo un día con el joven del Evangelio, respondiendo a su pregunta, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Jesús ha redimido y el Señor de la creación y de la alianza ha recordado los mandamientos morales ya revelados en el Antiguo Testamento, indicó el Espíritu y la radicalidad de ellos, invitando a su seguimiento en la pobreza, la humildad y el amor. Ven y sígueme. La verdad de esta doctrina tuvo su culmen en la cruz con la sangre de Cristo. Se ha convertido por el Espíritu Santo en la ley nueva de la Iglesia y de todo cristiano. Esta respuesta a la pregunta moral es confiada de modo particular por Jesucristo a nosotros, pastores de la Iglesia, llamados a hacerla objeto de nuestra enseñanza, mediante el cumplimiento de nuestro munus profético. Al mismo tiempo, nuestra responsabilidad de pastores ante la doctrina moral cristiana debe ejercerse también bajo la forma del munus sacerdotale. Esto ocurre cuando dispensamos a los fieles los dones de gracia y santificación como medio para obedecer la ley santa de Dios, y cuando en nuestra oración constante y confiada sostenemos a los creyentes para que sean fieles a las exigencias de la fe y vivan según el Evangelio. La doctrina moral cristiana debe constituir, sobre todo hoy, uno de los ámbitos privilegiados de nuestra vigilancia pastoral, del ejercicio de nuestro munus regale. En efecto, es la primera vez que el magisterio de la Iglesia expone con cierta amplitud los elementos fundamentales de esta doctrina, presentando las razones del discernimiento pastoral necesario en situaciones prácticas y culturales complejas y hasta críticas. A la luz de la revelación y de la enseñanza constante de la Iglesia, y especialmente del Concilio Vaticano II, he evocado brevemente los rasgos esenciales de la libertad, los valores fundamentales relativos a la dignidad de la persona y a la verdad de sus actos, hasta el punto de poder reconocer, al obedecer a la ley moral, una gracia y un signo de nuestra adopción en el Hijo único. Particularmente con esta encíclica se proponen valoraciones sobre algunas tendencias actuales en la teología moral. Las doy a conocer ahora en obediencia a la palabra del Señor, que ha confiado a Pedro el encargo de confirmar a sus hermanos. Lucas 22:32. Para iluminar y ayudar nuestro común discernimiento. Cada uno de nosotros conoce la importancia de la doctrina que representa el núcleo de las enseñanzas de esta encíclica y que hoy volvemos a recordar con la autoridad del sucesor de Pedro. Cada uno de nosotros puede advertir la gravedad de cuanto está en juego, no solo para cada persona, sino también para toda la sociedad, con la reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los mandamientos morales y, en particular, de aquellos que prohíben siempre y sin excepción los actos intrínsecamente malos. Al reconocer tales mandamientos, el corazón cristiano y nuestra caridad pastoral escuchan la llamada de aquel que nos amó primero. Dios nos pide ser santos como Él es santo, ser perfectos en Cristo como Él es perfecto. La exigente firmeza del mandamiento se basa en el inagotable amor misericordioso de Dios y la finalidad del mandamiento es conducirnos, con la gracia de Dios, por el camino de la plenitud de la vida propia de los hijos de Dios. Como obispos, tenemos el deber de vigilar para que la palabra de Dios sea enseñada fielmente. Forma parte de nuestro ministerio pastoral, amados hermanos en el episcopado. Vigilar sobre la transmisión fiel de esta enseñanza moral y recurrir a las medidas oportunas para que los fieles sean preservados de cualquier doctrina y teoría contraria a ello. Todos somos ayudados de esta tarea por los teólogos. Sin embargo, las opiniones teológicas no constituyen la regla ni la norma de nuestra enseñanza. Su autoridad deriva, con la asistencia del Espíritu Santo y en comunión, cum Petro et sub Petro, de nuestra fidelidad a la fe católica recibida de los apóstoles,
como obispos, tenemos la obligación grave de vigilar personalmente para que la sana doctrina de la fe y la moral sea enseñada en nuestras diócesis. Una responsabilidad particular tienen los obispos en lo que se refiere a las instituciones católicas, ya se trate de organismos para la pastoral familiar o social, o bien de instituciones dedicadas a la enseñanza o a los servicios sanitarios. Los obispos pueden erigir y reconocer estas estructuras y delegar en ellas algunas responsabilidades. Sin embargo, nunca están exonerados de sus propias obligaciones. Compete a ellos, en comunión con la Santa Sede, la función de reconocer o retirar en casos de grave incoherencia el apelativo de católico a escuelas, universidades o clínicas relacionadas con la Iglesia. En el corazón del cristiano, en el núcleo más secreto del hombre, resuena siempre la pregunta que el joven del Evangelio dirigió un día a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Mateo 19:16. Pero es necesario que cada uno la dirija al Maestro bueno, porque es el único que puede responder en la plenitud de la verdad, en cualquier situación, en las circunstancias más diversas, y cuando los cristianos le dirigen la pregunta que brota de sus conciencias, el Señor responde con las palabras de la nueva alianza, confiadas a su Iglesia. Ahora bien, como dice el apóstol de sí mismo, nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, no para desvirtuar la cruz de Cristo. Por esto, la respuesta de la Iglesia a la pregunta del hombre tiene la sabiduría y la fuerza de Cristo crucificado, la verdad que se dona. Cuando los hombres presentan a la Iglesia los interrogantes de su conciencia, cuando los fieles se dirigen a los obispos y a los pastores, en su respuesta está la voz de Jesucristo, la voz de la verdad sobre el bien y el mal. En la palabra pronunciada por la Iglesia resuena en lo más íntimo de las personas la voz de Dios, que solo es bueno, que solo es amor. La unción del Espíritu, sus palabras suaves y exigentes, se hacen luz y vida para el hombre. El apóstol Pablo nos invita de nuevo a la confianza, porque nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Conclusión. María, Madre de Misericordia. Al concluir estas consideraciones, encomendamos a María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, nuestras personas, los sufrimientos y las alegrías de nuestra existencia, la vida moral de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, las investigaciones de los estudiosos del moral. María es Madre de Misericordia porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como revelación de la misericordia de Dios. Él ha venido no para condenar, sino para perdonar, para derramar misericordia. Y la misericordia más grande radica en su estar en medio de nosotros y en la llamada que nos ha dirigido para encontrarlo y proclamarlo, junto con Pedro, como el Hijo del Dios vivo. Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios, ni impedirle poner un acto de toda su fuerza victoriosa, con tal de que la invoquemos. Más aún, el mismo pecado hace resplandecer con mayor fuerza el amor del Padre, que para rescatar al esclavo ha sacrificado a su Hijo. Su misericordia para nosotros es redención. Esta misericordia alcanza la plenitud con el don del Espíritu Santo, que genera y exige la vida nueva. Por numerosos y grandes que sean los obstáculos opuestos por la fragilidad y el pecado del hombre, el Espíritu que renueva la faz de la tierra posibilita el milagro del cumplimiento perfecto del bien. Esta renovación que capacita para hacer lo que es bueno, noble, bello, grato a Dios y conforme a su voluntad, es en cierto sentido el colofón del don de la misericordia, que libera de la esclavitud del mal
y da la fuerza para no pecar más. Mediante el don de la vida nueva, Jesús nos hace partícipes de su amor y nos conduce al Padre en el Espíritu. Esta es la consoladora certeza de la fe cristiana, a la cual ella debe su profunda humanidad y su extraordinaria sencillez. A veces, en las discusiones sobre los nuevos y complejos problemas morales, puede parecer como si la moral cristiana fuese en sí misma demasiado difícil, ardua para ser comprendida y casi imposible de practicarse. Esto es falso, porque en términos de sencillez evangélica, ella consiste fundamentalmente en el seguimiento de Jesucristo, en el abandonarse a Él. En Él deja transformar por su gracia y ser renovados por su misericordia, que se alcanzan en la vida de comunión de su Iglesia. Quien quiera vivir, nos recuerda San Agustín, tiene en dónde vivir, tiene de dónde vivir, que se acerque, que crea, que se deje incorporar para ser vivificado. No rehuya la compañía de los miembros. Con la luz del Espíritu, cualquier persona puede entenderlo, incluso la menos erudita, sobre todo quien sabe conservar un corazón entero. Por otra parte, esta sencillez evangélica no exime de afrontar la complejidad de la realidad, pero puede conducir a su comprensión más verdadera, porque el seguimiento de Cristo clarificará progresivamente las características de la auténtica moralidad cristiana y dará al mismo tiempo la fuerza vital para su realización. Vigilar para que el dinamismo del seguimiento de Cristo se desarrolle de modo orgánico, sin que sean falsificadas o soslayadas sus exigencias morales, con todas las consecuencias que ello comporta. Es tarea del magisterio de la Iglesia. Quien ama a Cristo observa sus mandamientos. María es también Madre de Misericordia porque Jesús le confía a su Iglesia y toda la humanidad, a los pies de la cruz, cuando acepta a Juan como hijo, cuando junto con Cristo pide al Padre el perdón para aquellos que no saben lo que hacen. María, en perfecta docilidad al Espíritu, experimenta la riqueza y universalidad del amor de Dios, que le dilata el corazón y le capacita para abrazar a todo el género humano. De este modo se nos entregó como madre de todos y de cada uno de nosotros. Se convierte en la madre que nos alcanza la misericordia divina. María es signo luminoso y ejemplo preclaro de la vida moral. La vida de ella sola es enseñanza para todos, escribe San Ambrosio, que dirigiéndose en particular a las vírgenes, pero en un horizonte abierto a todos, afirma: el primer deseo ardiente de aprender lo da la nobleza del Maestro. ¿Y quién es más noble que la Madre de Dios o más espléndido que aquella que fue elegida por el mismo esplendor? Vive y realiza la propia libertad, donándose a Dios, acogiéndose en sí el don de Dios. Hasta el momento del nacimiento, custodia en su seno virginal al Hijo de Dios hecho hombre, lo nutre, lo hace crecer y lo acompaña en aquel gesto supremo de libertad, que es el sacrificio total de la propia vida. Con el don de sí misma, María entra plenamente en el designio de Dios, que se entrega al mundo, acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender. Se convierte en el modelo que todos ellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y merece el título de sede de la sabiduría. Esta sabiduría es Jesucristo mismo, el Verbo eterno de Dios, que revela y cumple perfectamente la voluntad del Padre. María invita a todo ser humano a acoger esa sabiduría. También nos dirige a la orden dada a los sirvientes de Caná de Galilea durante el banquete de bodas: haced lo que Él os diga. Juan 2, 5. María condivide nuestra condición humana, pero con total transparencia a la gracia de Dios. No habiendo conocido el pecado, está en condiciones de compadecerse de toda debilidad. Comprende al hombre pecador y lo ama con amor de madre. Precisamente por esto, se pone de parte de la verdad y condivide el peso de la Iglesia en el recordar constantemente a todos las exigencias morales.
Por el mismo motivo, no acepta que el hombre pecador sea engañado por quien pretende amarlo justificando su pecado, pues sabe que de este modo se vaciaría de contenido el sacrificio de Cristo, su Hijo. Ninguna absolución, incluso la ofrecida por las complacientes doctrinas filosóficas o teológicas, puede hacer verdaderamente feliz al hombre. Solo la cruz y la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y salvación a su vida. María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la luz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza en Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó. De esta manera, toda su vida sea un himno a su gloria. Dado en Roma junto a San Pedro, el 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor del año 1993, 15º de mi pontificado. Firma Juan Pablo II.